Muy buenas noches. Nos encontramos con la grata presencia del magíster Jorge Salgado Monar, especialista en áreas administrativas, en administración de empresas, desarrollo de marketing empresarial y también un especialista en temas de investigación científica e investigación aplicada. Y actualmente ostenta la dignidad de director del área de las ciencias administrativas del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Con el magíster vamos a dialogar tópicos acerca sobre la educación superior, cómo los nuevos modelos de aprendizaje educativos y pedagógicos implementados en el Instituto Superior Universitario Bolivariano de la ciudad de Loja, en el Ecuador, van generando nuevas alternativas y vializan el proceso de enseñanza, sobre todo el aprendizaje que tienen los profesionales en formación para ponerlos en práctica en el contexto laboral. Nuevamente, buenas noches, mi estimado magíster Jorge. Entonces, quiero que a través de su experiencia nos le comente al público cuáles considera usted serían las principales deficiencias del modelo pedagógico que se venía manejando anteriormente en el Instituto Universitario Bolivariano. Buenas noches, magíster. Gracias por la oportunidad. Bueno, anteriormente se venía manejando un modelo en el cual, únicamente el profesor era el que venía dictando las asignaturas en función de un modelo caduco. Los contenidos eran bastante rigurosos e inflexibles. No existía la posibilidad de que se cambie, por lo menos en mucho tiempo, y estos contenidos pues no iban en función de los cambios en el contexto de lo que pasaba en la economía, lo que pasaba en el contexto académico, ¿no? En función de esto, pues la parte educativa era muy rígida. No iba en función de lo que pasaba en el país, en lo que pasaba en las instituciones educativas y mucho menos en las necesidades que tenía el estudiante. Ese ha sido básicamente el cambio o el vuelco que se está dando en la actualidad, sobre todo en la institución en la cual nosotros estamos laborando actualmente. Se trata de cambiar esa situación y cambiar los contenidos, las temáticas en función de las necesidades del estudiante y del contexto en el cual desarrolla su conocimiento, su actividad estudiantil académica. Perfecto. Respecto de estos cambios, ¿no? Primero, esta estructura de deficiencias que usted nos hace mención y esos cambios que usted ha podido visualizar desde su perspectiva en la dirección de las diferentes carreras en el área administrativa. Queremos que nos emita su criterio respecto de la estructura curricular aplicada actualmente en el Instituto Bolivariano. ¿Cómo considera que si la misma cuenta o carece de elementos prácticos funcionales que desarrollen competencias en los estudiantes? Bueno, en la actualidad las asignaturas y los contenidos y los temas ya no obedecen a ese modelo caduco como estaba mencionando, sino que los docentes, antes de emitir las temáticas que se tratan diariamente en las clases, obedecen a un análisis que se hace del plan que tienen los gobiernos, tanto a nivel nacional, a nivel local, y también de los objetivos que tiene la institución, además del perfil profesional que tiene el alumno y también de qué es lo que va a hacer una vez que tiene el tema del egreso, es decir, cuál va a ser su perfil de egreso. En función de esto, se hace un cruce y se determinan las temáticas que se van a tratar en las asignaturas. Entonces, no es únicamente de determinar las temáticas a rajatabla o simplemente a dedo, sino de determinar el contexto en el cual se va a tratar estas temáticas en las clases. Perfecto. Coméntenos, y si nos puede argumentar, por favor, mi estimado magíster, sobre el proceso de formación actual de las carreras que usted dirige dentro de la institución y exponga si dicho proceso engloba puede englobar componentes de formación que generen una participación experimental y procedimental con énfasis en la praxis. Claro que sí. Se hace necesario un componente práctico y evidentemente el tema del régimen académico bajo el cual nosotros estamos actuando como institución presiona también para que todas las instituciones a nivel de educación superior acaten estas disposiciones porque, como es lógico,
deberían todas las instituciones académicas de nivel superior ser prácticas en el conocimiento que reciben los estudiantes. Y para esto, pues la institución ha decidido también hacer que los estudiantes tengan proyectos de vinculación, es decir, que desarrollen sus actividades beneficiando o relacionándose también con la sociedad, ¿no? Entonces existen proyectos de vinculación, existen también proyectos de investigación que de algún modo tratan de solucionar los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que el estudiante, si se podría utilizar el término de forma egoísta, absorba conocimientos, sino que de alguna forma retribuya dichos conocimientos para solucionar problemas reales de la sociedad. Entonces, eso es lo que trata de buscar en la institución, retribuir todo ese conocimiento a la sociedad a través de la praxis de los estudiantes. Sobre este análisis que usted nos realiza muy elocuentemente, ¿cómo entonces debería estructurarse o se estructura la metodología, las técnicas utilizadas, los instrumentos, ¿sí?, en la formación de los estudiantes en cada una de las carreras que usted dirige en el área administrativa, como por ejemplo la carrera de administración de empresas, la carrera de gestión de producción de servicios, marketing, entre otras? Claro, como usted también conoce, estimado magíster, pues en las carreras administrativas no existe esta posibilidad de tener un laboratorio, como lo tienen otras carreras, pero sí disponemos nosotros de una metodología que se llama el método de casos. Esta es una herramienta muy importante que disponen nuestras carreras para tratar de entender cómo funciona, ¿no?, el tema administrativo desde una simulación, ¿no? Entonces aquí disponemos nosotros de un microproyecto a través del cual nosotros podemos hacer simulaciones de empresas, ¿no? Y tratar de dar soluciones a esos problemas supuestos que existen y así tratar de establecer una, se podría decir, una sistematización de la solución de dichos problemas a través del establecimiento constante de objetivos, estrategias y tácticas a través de acciones específicas y la constante construcción de indicadores que permitan establecer mecánicas en los estudiantes para que luego vayan a poner en práctica la solución de problemas reales en las situaciones personales o emprendimientos que tengan los estudiantes. Entonces podemos decir que esas metodologías avanzadas, estas técnicas a través de solución de casos, entre otras que usted nos comenta, explíquenos cómo entonces los estudiantes de estas carreras del área administrativa han generado, según su criterio o no, un aprendizaje significativo. Claro que sí, han generado un conocimiento significativo porque incluso muchos de los alumnos que han egresado o incluso los mismos que todavía están estudiando han utilizado esas mecánicas para tratar de resolver e incluso han resuelto muchos problemas de sus emprendimientos personales y también de problemas de la sociedad a través de proyectos de vinculación. La mecánica está dada o la situación en la cual se resuelven los problemas de la sociedad se hace a través de un proceso y este proceso se llama proyecto de vinculación que está estimado a través de una serie de pasos que ya se viene, se podría decir, ejemplificando y practicando a través de los microproyectos de asignatura. Entonces es un traslado desde las aulas hacia la sociedad. Perfecto, o sea, que tiene también como factor relevante ir conociendo cuál es la problemática específica que tiene que tratarse y entiendo, este microproyecto de asignatura lo que hace es a forma de un entrenamiento de ir realizando con los estudiantes pequeños proyectos significativos donde puedan plantear estrategias, donde puedan plantear un objetivo, ir cumpliendo, como usted decía, esa metodología, indicadores que permitan ya ir a un proyecto mucho más real, global, en la sociedad donde practiquen. Así es. Bajo estos entonces elementos y estos datos, de la información que usted maneja, ¿no? De la información que usted maneja como director, lo que genera cada una de las carreras, explíquenos si sus estudiantes aplican habilidades, esas habilidades que manifiesta usted que las desarrollan en esos proyectos, ¿las aplican esas habilidades y destrezas ya en el contexto laboral? Sí, claro que sí, porque de hecho, sobre todo, perdón,
En estudiantes sobre todo de la carrera intensiva y del horario nocturno, son por lo general estudiantes que ya han tenido una experiencia laboral. Entonces ellos se nota en los comentarios que hacen en clase que ya han tenido la oportunidad de poner en práctica estos conocimientos. Y las experiencias que ellos comparten en las clases, pues son definitivamente muy enriquecedoras para el resto de compañeros. Entonces ahí se puede de primera mano darse cuenta de que todo lo que ellos han recibido en clase ha sido es un aporte importante para ellos poder generar valor en la parte laboral donde ellos están. Perfecto. Entonces, coméntenos durante el desarrollo de las clases, ¿cómo se desarrolla una clase diaria en el área que usted dirige? En el desarrollo de esta clase, ¿se tipifican y se analizan aspectos cotidianos vivenciales, los cuales se nos habla, ¿no? ¿Qué pasa en el sector, en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en el cantón, la provincia donde es oriundo el estudiante? ¿Se tipifican esos aspectos en el desarrollo de clases vivenciales con los estudiantes relacionados, como lo mencionaba, con su perfil profesional y campo ocupacional? Claro que sí, porque muchas veces las clases se vuelven como, no necesariamente el profesor tiene la función, como habíamos hecho referencia en las primeras preguntas. En la actualidad el profesor no tiene la función únicamente de ser el que alimenta al resto de información. A veces las clases se vuelven una conversación de ida y vuelta, una interacción entre colegas, si se podría utilizar el término. Porque tanto el profesor como el estudiante llega a un punto en que en la clase aprenden. Hay muchas cosas en las cuales el profesor también se alimenta porque existen emprendimientos en los cuales el docente no sabe. Y esa conversación que usted realiza, ¿no? Que comenta un análisis, una conversación, una vinculación del docente como un ente guía con el estudiante. Entonces, me imagino que vincula los contenidos programáticos en la clase, vincula los contenidos programáticos de cada asignatura respecto de las actividades que desempeñará el futuro profesional en formación, ¿no? Así es, y de hecho hay algunos alumnos, por ejemplo, que no tienen experiencia laboral y se alimentan de las experiencias de las que sí las tienen. Entonces dicen, miren compañeros, yo tuve esta experiencia aquí y justamente como dice el profe, o bueno, no sé si sea correcta la expresión, pero a veces es coloquial, existe esa confianza y se dicen, como dice el profesor, como dice el magíster o el ingeniero, pues dicen, miren, esta experiencia la tuve yo en clase, ¿no? Ha habido esta experiencia y puedo compartirles yo mi vivencia personal en mi emprendimiento. Y es justamente como lo que estamos viendo. E incluso hay muchas veces que los alumnos comparten los errores que se han cometido en ciertos negocios. Y se asimila mucho a los contenidos que se ven en clase. Y las carreras que usted dirige, usted podría mencionarnos, podría asegurarnos, si es que así está bien el término, que han incorporado elementos eutagógicos y aprendizaje contextual en la formación de los estudiantes. Sí, justamente el papel se podría decir, como habíamos hablado justamente en la pregunta anterior, el papel del profesor viene a ser cada vez, no sé si utilizar el término un poco secundario, porque el profesor viene a ser un guía, una especie de luz en el aula. No tiene que llevarse el 100% del protagonismo en la actualidad. Existe la facilidad tecnológica actual de tener mucho contenido en Internet. Y eso creo que es una ventaja y a la vez creo que es un castigo para el alumno. Al tener tal cantidad de información en los medios, se le hace difícil el poder enfocar justamente la información precisa que necesita. En este caso, por ejemplo, el docente es únicamente una guía y el alumno es el que tiene que saber qué investigar y cuál es la información precisa que necesita, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el protagonista es el alumno. Otro ejemplo claro de eutagogía es, por ejemplo, el tema de la evaluación. Muchas veces ya no es necesario que el docente imponga el método de evaluación, sino dejar al criterio del alumno cuál sería el método ideal o qué les parecería el método adecuado para poder realizar una evaluación. Entonces ya se le deja al alumno también
que seleccione una metodología o que disponga un criterio propio para poder desarrollar una técnica adecuada de evaluación o en el tema de utilizar una herramienta en la clase. Y excelente, y lo que nos comenta, y esta metodología de enseñanza-aprendizaje, aplicada en las carreras del área que usted dirige, ciencias administrativas, además de los fundamentos teóricos que están expresados ya, que son necesarios, ¿cuáles son los elementos base, ¿sí?, y las proyecciones contempladas que generen competencias en los estudiantes como generadores del emprendimiento? Bueno, los elementos base es que la persona básicamente no únicamente se fundamenta en la parte teórica, sino que tenga estos escenarios para poder desarrollar competencias que le permitan tomar decisiones propias. La parte teórica no le va a permitir a él desarrollar este tipo de habilidades o destrezas. Él necesita enfrentarse en un proyecto de vinculación a un cabildeo, a negociar, conocer las necesidades de la gente, necesita hacer un presupuesto, analizar recursos, saber cuáles son las fases de la realización de un proyecto. Entonces, esto a él le va a facilitar realizar su propio emprendimiento, cosa que no necesariamente le detalla un libro de administración. Entonces, estos escenarios vivenciales son los que básicamente van a desarrollar su capacidad de emprendimiento. Además de los proyectos de vinculación que menciona, ¿qué otro tipo de escenarios vivenciales manejan? Bueno, existen también proyectos de investigación, los cuales van más allá de simplemente el aspecto descriptivo. Estos proyectos de investigación que maneja la institución tratan también de desarrollar un tema proyectivo, es decir, que dentro de, una vez culminada la investigación, salga a la luz un invento o el desarrollo de un proyecto que de algún modo facilite o mejore la situación de determinado sector de la sociedad. Jorge Salgado Monar, actualmente director del área de las ciencias administrativas del Instituto Universitario Bolivariano de Loja, Ecuador, ha compartido con nosotros estos amplios conocimientos respecto del nuevo modelo pedagógico y aprendizaje contextual que está aplicando este instituto en el Ecuador para cambiar las realidades y mejorar las competencias de emprendimiento de sus estudiantes. Muchísimas gracias, un placer haber compartido con ustedes. Gracias, magíster. Una buena noche.